Estamos a punto de comenzar nuestra siguiente transmisión. Lo que tus sentidos quieren ver, lo encontrarás solo en Aquí estamos 2+2. Búscanos en todas nuestras redes sociales y sé parte de esta gran comunidad. Acerca del sacramento del bautismo. Como ya habíamos mencionado anteriormente, todas estas eh, oportunidades que tenemos de conocer la palabra de Dios a través de la Biblia, no nada más como un tema, como una plática, como una conferencia, sino realmente toda nuestra base, nuestra raíz, nuestro origen está en la Biblia. Y entonces lo que vamos a continuar nosotros, ya llegando a este primer misterio de la segunda parte del rosario, que son los misterios luminosos, hemos visto todo lo que es el bautismo de Jesús, y con el bautismo todo lo que significa bautismo, lo que nos da, sus beneficios, sus frutos, sus dones, sus gracias, la forma, el método, cómo practicar, cómo vivir nuestro bautismo como adultos. Y para esto es muy importante siempre conocer la trilogía de la Santísima Trinidad. ¿Qué quiere decir trilogía? Conocer muy bien lo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos saltamos alguna de estas partes, alguna de estas cosas que tenemos que ir llevando en una forma consecutiva, pues queda un vacío. Y en ese vacío, pues sucede que las personas se confunden, se desconciertan, quedan en dudas y se distorsiona la palabra de Dios. Por eso es importante ir pasito a pasito, conociendo bien todo el desarrollo, toda la preparación, toda la historia, todo el esquema que Dios ha tomado en cuenta para nuestra salvación. Por eso hemos visto primero a Dios Padre, que es en el Antiguo Testamento, y hemos visto todo cómo inicia y cómo se va desarrollando todos los acontecimientos y cómo van siendo prefiguración de lo que Dios quiere realmente para cada uno de nosotros. Y en este caso, pues ya estamos en la segunda parte, o sea, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo, porque todos van a decir, bueno, ¿son tres dioses? No, es un solo Dios en tres personas realmente distintas, y a cada una se le va a atribuir lo que le corresponde y la acción que está haciendo, que se está relacionando con el ser humano, y cómo es que Dios escrupulosamente, en una forma muy perfecta, va tomando en cuenta cada cosa para que no quede duda ni en el espíritu, ni en nuestra alma, ni en nuestro ser, de cómo se va manifestando la presencia de Dios para nuestra salvación. Estamos en la segunda parte que ya se introdujo al Nuevo Testamento, que corresponde a Jesucristo. Cómo se realiza esa promesa
que se había dicho desde anterior, desde el Antiguo Testamento, que se había anunciado por todos los profetas. Y ya vimos nosotros quién es Jesús, quién es la Virgen María y cómo es que Él viene al mundo, cómo se hace hombre en el vientre purísimo de la Santísima Virgen para poder entrar y poder rescatarnos, poder salvarnos, poder devolvernos el paraíso perdido, abrirnos las puertas del cielo. Y en esto estamos porque ya vimos también la primera parte de Jesucristo, que es la vida oculta, la infancia. Y de aquí nos trasladamos, después de haber platicado un poquito de todo eso, hasta los 30 años. ¿Sí? Ya platicamos acerca de cómo Jesús fue bautizado, fue al desierto, pasó las tentaciones y vamos a ver todo lo que ahorita continúa porque podríamos pasar al rito bautismal o a todo lo que significa los elementos y lo que se necesita y cómo se está realizando hoy en la actualidad el sacramento del bautismo. Pero lo importante es que si vamos paso a paso, yo no les puedo dar el rito de hoy hasta que ustedes puedan comprender cómo se ha ido desarrollando y cómo se ha ido transformando, cómo se ha ido relacionando la forma en que Dios quiere que hagamos las cosas, que sea una verdadera celebración con todo el respeto, con todo el honor, con toda la dignidad que Dios quiere que se realicen los sacramentos. Y para eso también ver quiénes son los ministros que administran el sacramento, quiénes lo reciben, quiénes son los que participan. Para esto sabemos nosotros que en la primera instancia del bautismo era en el río. Ahora vamos a ver nosotros que ya hay iglesias, parroquias, catedrales, en fin, lugares propios donde se va a desarrollar este sacramento y quiénes lo van a administrar. Entonces, para que nosotros lleguemos a este punto, vamos a continuar platicando acerca de Jesús, cómo Jesús se va introduciendo en la historia, cómo va haciendo su predicación, y para esto no debemos de perder en cuenta o de olvidarnos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Por qué? Porque nació, creció, vivió y se realizó como cualquier ser humano. Él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo frío, tuvo cansancio. Él también tuvo limitaciones porque mientras que la persona es menor de edad, pues no se le puede atribuir alguna autoridad, algún derecho, alguna disposición. Y Jesús bien viene a cumplir la misión que Dios Padre le había dado. Pero para que se realizara, él tenía que llegar a la edad propia, ¿sí? Tener la preparación, tener la fortaleza. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener un modelo, debemos de tener una idea, debemos de tener en nuestro pensamiento, en nuestra mente, que para todo debe de haber una preparación, que no nada más se improvisa o no nada más se dice, ahí se va, o así está bien, y no, sino debemos de tener esa mentalidad que Dios quiere que tengamos para poder anunciar su palabra de Dios, para ponerla en práctica, para vivirla y para transmitirla. Entonces, para todo hay una preparación, para toditito, todo. Vemos al ser humano cuando nace pequeñito, no sabe hablar, no sabe comer, no sabe vestir, no se sabe. Así también la palabra de Dios debe de entrar en nuestro corazón en una forma sencilla, paulatina, progresiva, poco a poco, creciendo, para que nosotros lleguemos a ser verdaderos adultos en la presencia de Dios. Dicen, somos como bebés, ¿verdad? Se nos da alimento líquido. ¿Por qué? Porque a un bebé, pues, se le da alimento líquido. Cuando nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios, tiene que ser así, en una forma sencilla, ligera, entendible y que vaya de acuerdo al tiempo, a las circunstancias, a todo conforme se va conociendo la palabra de Dios hasta llegar al momento culmen, que es la realización, ¿sí? Entonces, todos estos preparativos que tenemos nosotros para el sagrado sacramento del bautismo, se los explico yo porque no es una cosa inventada, ya se los había yo mencionado, porque todos piensan que
pues al momento el sacerdote quiere hacer lo que quiera. No, ellos también tienen el canon, una norma, unas reglas, eh, tienen también ellos una disciplina para que puedan ellos desarrollar la voluntad de Dios. Y para eso ellos también estudian, pero ese ya también es otro sacramento de consagración, pero esto ya lo veremos casi al final. Ahorita estamos viendo lo que es el sacramento del bautismo, pero les tengo que mencionar esto porque ellos son los ministros, los que administran este sacramento y cómo se va desarrollando en la iglesia, en la parroquia, y quién es, y con qué palabra, y con qué rito, y en fin, todo esto para que nosotros podamos entender, para que podamos aceptar, porque ya sabemos nosotros que somos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Entonces es necesario que haya estas pláticas, esta orientación, para que vayamos entendiendo nosotros cómo se ha ido transformando este ritual, esta celebración. ¿Por qué se va a ir transformando? Porque pues así como nosotros y las diferentes etapas del ser humano se van desarrollando, lo mismo también la palabra de Dios para que la podamos entender y practicar. Entonces vemos nosotros que hoy en la actualidad es una forma diferente en cómo se administra el bautismo. Sigue siendo lo mismo, se siguen recibiendo las mismas gracias, se sigue utilizando los elementos, pero vamos viendo en qué forma y cómo se van utilizando, ¿sí? Entonces vemos nosotros que es necesario que se conozca a qué vino Jesús. En primer lugar, Él es Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él es la palabra, Él es el Evangelio. En Él se forma el segundo pilar que está formado a la iglesia, porque el primero es la tradición, y ya lo de tradición ya lo hemos visto, todo lo que se transmite de viva voz, ¿sí? Ahora vamos a ver el Evangelio, palabra, Jesús, la voz, el verbo. Él se ha hecho carne, ¿para qué? Para introducirse a este mundo, para rescatarnos. Entonces, tenemos que ver todo lo relacionado con Jesucristo, cómo inicia, cómo camina, cómo vive, cómo se desarrolla, cuál es su predicación, cuándo empieza, por qué empieza. Y vamos viendo que todo esto Dios ya lo ha manifestado a su Hijo Jesús, cómo debe de transmitir la palabra de Dios, cuál es la misión que Jesucristo tiene. La misión de Jesucristo es la salvación del ser humano. No digo hombre o mujer, dije ser humano, todo el género, ¿sí? Aunque podrían decir ahorita, ay, pero hay mucha desviación sobre el ser humano, ¿sí? Todo eso está también comprendido dentro de la palabra de Dios y también todo eso está comprendido en el pensamiento de Dios para rescatar al hombre. ¿Por qué? Porque en primer lugar, como dije yo, vamos viendo que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Como hombre, vivió igual que nosotros. Comió, bebió, durmió, se levantó, tenía esfuerzos, tenía sacrificio, tenía tristeza, tenía todas las emociones que el ser humano tiene. ¿Por qué? Porque luego critican así normalmente a los católicos, dicen, ay, muy católico y miren cómo llora. Él está llorando a sus muertos cuando es una alegría el nacer a la vida eterna. Sí, es verdad, es una alegría y es reconocido. Nacemos a una vida eterna los que tratamos de seguir la palabra de Dios, porque para eso está todo este proceso de los santos. Pero como también es otro punto, vamos a ver nada más las citas bíblicas en donde se manifiesta Jesucristo como verdadero hombre. Lo podemos ver cuando sintió tristeza porque anunciando la palabra de Dios no le creían, ¿sí? Y lo vemos que él inicia cuando se sube a la sinagoga y empieza a leer el rollo donde dice, hoy se ha cumplido, el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿sí? Y lee todo el pergamino. Y entonces, cuando dice, se ha cumplido en mí, todos empiezan a murmurar, empiezan a criticar, empiezan a juzgar, pero ¿quién es este? No es el hijo del carpintero, no es, al decir el hijo del carpintero es porque ya lo habíamos platicado, que antes no existían apellidos, ¿sí? Los tiempos, nada más en tiempos se nombraba al personaje que vivía en ese tiempo, pero también no se desarrollaba un calendario como el que hoy tenemos. Entonces decían, ¿no es este el hijo del carpintero?
¿Por qué? Porque, pues, ¿qué estudios puede tener? El carpintero era el artesano más humilde, más sencillo, ¿sí? En el que estaba sometido a las decisiones de los que querían algún trabajo, alguna artesanía. Entonces dice, este es el hijo del carpintero, ¿y qué se puede esperar de dónde que acá? Y así empiezan, pero así es como inicia, ¿sí? Hoy se ha cumplido. ¿Por qué? Porque cuando él le dice se ha cumplido es porque él ya ha sido bautizado, ¿sí? Y ya ha sido tentado. Pero él sigue predicando, mas sin embargo no le quieren dar crédito a la predicación porque dudan, así como Santo Tomás, ¿no? Pero ¿de dónde viene? ¿Quién es? Como dice, ¿cuál es su procedencia, verdad? Y entonces nos vamos a basar nosotros en el primer milagro. Este primer milagro, si ya vimos que Dios es verdadero Dios y verdadero hombre, vimos en primer lugar que como hombre no le creían, ¿verdad? Como hombre sintió tristeza, lloró la muerte de Lázaro, tuvo sus emociones, sus sentimientos, sus reacciones, sus enojos también, porque vemos cuando en una de las citas dice que él es celoso por la casa de su padre, el templo. El templo es casa de oración, no para que vayan a vender y vayan los mercaderes y hagan de todo una feria dentro de ese templo. Y vemos que su enojo fue tal que agarró el látigo y empezó a correr a todo y tirar todo. ¿Por qué? Porque defendía el lugar, ese lugar de reposo, ese lugar de estar presente delante de Dios, de esa intimidad, de esa paz, de todo lo que debe de ser un templo. Entonces vemos que como hombre reaccionó y también como hombre sintió la muerte de Lázaro, su amigo, y también lloró. Y entonces vemos nosotros que él tiene todos los sentimientos de cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque eso nos invita a saber que si él sufrió como hombre, también nosotros sufrimos como hombre, pero ahí tenemos el aliento, ¿sí? Que siendo verdadero Dios no tomó de su dignidad, de su divinidad, para poder él enaltecerse o para poderle demostrar a los demás esa divinidad. ¿Cuándo la va a demostrar? Cuando empieza la vida pública, cuando empieza después de la predicación, se empieza a realizar los milagros, ¿sí? Y entonces vamos a ver que Dios no vino a hacer, Jesucristo no vino a hacer milagros, ¿sí? Ni a resucitar muertos, ni a curar enfermos, ni a sacar demonios, nada de eso, pero era necesario, muy importante. ¿Por qué? Porque así manifestaba el poder que él tenía y entonces causaba la admiración porque dice, y esto pues esto no lo puede hacer cualquier persona, esto ni los sacerdotes que tenemos, y entonces empiezan a descubrir la presencia de Dios en Jesucristo. Y para esto vamos a ver nosotros que ya conociendo que es verdadero Dios y verdadero hombre, que él tuvo su dignidad de Dios, pero se abajó a la sencillez, a la humildad del pobre, vamos a darnos cuenta nosotros cómo inicia esta predicación. ¿Por qué? Porque en esa misión que Dios le ha dado, Dios Padre, él va a escoger a 72 discípulos, a 12 apóstoles. Y de entre los 12 apóstoles va a dejar a uno en su lugar. ¿Para qué? Para que siga transmitiendo, para que siga cumpliendo la misión a la que había venido. ¿Por qué? Porque él viene a iniciar, ¿sí? Y como viene a iniciar, también vamos a ver que viene a abolir muchas cosas. Dijo él mismo, no vengo a abolir las leyes de Moisés, puesto que esa era toda la tradición del Antiguo Testamento. Vengo a darle plenitud. Vengo a darle la plenitud, y la plenitud podríamos ver nosotros, y también ya se los mencioné, en los mandamientos de la ley de Dios, en los sacramentos de la iglesia, en las obras de misericordia, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Que precisamente Jesucristo tiene esa misión, y para cumplir esa misión, él tiene que andar predicando de pueblo en pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él va a seleccionar, pero de acuerdo al momento, de acuerdo a la situación, y vamos a ver que lo que él selecciona, pues va muy diferente a los que los fariseos piensan que es la venida del Hijo de Dios.
porque ellos pensaban otra cosa, que iba a venir un rey con todo poder, con toda riqueza, para someter a todo lo que ellos creían que estaba mal. Mas, sin embargo, los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre, ni los caminos de Dios son los caminos del hombre. Entonces vemos que Jesucristo, siendo Dios y siendo hombre, vemos que no toma de su divinidad, pero sí se manifiesta con toda esa sencillez, con toda esa humildad, con mucha misericordia, con mucho amor, pero eso no quiere decir que no tenga autoridad, eso no quiere decir que no tenga una meta, un ideal, que es la salvación del ser humano. Y ahorita nos vamos a empezar a ver el segundo misterio de la segunda parte del Santo Rosario, que son los misterios luminosos. El segundo misterio es el primer milagro que Jesús realizó. Y en este primer milagro que Jesús realizó, nos vamos a dar cuenta cómo es el ambiente, cómo es la comunidad, cómo se va desarrollando toda su vida común y corriente como cualquier ser humano. Lo han invitado a él, junto con sus amigos, los apóstoles, a una fiesta, a una boda. Ha ido con la Virgen, ella era su madre. Para ese tiempo, pues ya San José ya no existía, ya había muerto y se ha quedado la Virgen sola, pero pues va con su hijo, van los dos, junto con sus amigos, los apóstoles, a esa boda, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos también vivían igual que nosotros, porque yo recuerdo una de las cartas del Papa Juan Pablo II, donde dice queremos santos, sí, pero santos de hoy, no los santos que todos se imaginan, todos, ¿no? Como sigue la tradición. Hay un santo es el que se reza y reza, el que hace muchos sacrificios, el que es muy puro, el que no va a fiesta, el que no toma, el que, bueno, en fin, con muchos detalles, ¿sí? No, aquí se nos ha dicho que Dios pide santos, pero santos del mundo, santos como todos nosotros, jóvenes que sepan bailar, que sepan cantar, que sepan ir al cine, que sepan disfrutar, pero también para llegar a ese punto de vista y ese criterio que normalmente se juzga muy pretencioso porque pues todos tienen una idea de la santidad muy diferente a la que realmente debe de ser, porque muchos piensan que por ir a misa, por comulgar, por rezar, porque no van acá o no van a ninguna fiesta, porque no toman, ay, qué personas tan virtuosas, ¿sí? Mas, sin embargo, allí dice, pues no, yo no, si a mí me gusta el baile, si a mí me gusta cantar, si a mí me gusta salir de paseo, me gusta ir de excursiones, pues como que esta vida, esta forma de estilo de vida no concuerda con lo que se llama santidad y nos vamos a dar cuenta a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, que la santidad es algo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque tú puedes bailar y puedes ser santo, ¿sí? Entonces tú puedes dar muy buen ejemplo a las personas, a los que nos rodean, pero siguiendo la palabra de Dios y para que nosotros sigamos la palabra de Dios, pues empezamos nosotros con conocerla para poder tener discernimiento y saber lo que sí y lo que no, porque todo merece una preparación, ya se los decía. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la Virgen, que Jesús y sus amigos fueron a la fiesta. ¿Y qué es lo que hay en una fiesta? Pues comida. ¿Qué es lo que hay en una fiesta? Vino. ¿Qué es lo que hay en una fiesta? Alegría. ¿Qué es lo que hay en una fiesta? El compartir con todos los que no compartimos cuando llevamos una vida normal, natural, sin festejos, ¿sí? Pero, ¿qué tal cuando celebramos un cumpleaños, un aniversario o alguna cosa importante, un bautizo, una primera comunión? Queremos festejar, queremos brindar y lo primero es el vino, ¿sí? Entonces, en cualquier reunión, en cualquier banquete, siempre se va a utilizar el vino. Y entonces pareciera que dije, ay, pero entonces, ¿para qué están los alcohólicos anónimos o esos lugares donde se reúnen para ayudarlos? Pues precisamente porque en nuestra mente no hay discernimiento. Y entonces cometemos muchos abusos,
¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Que al cometer tantos abusos, pues llegamos a nosotros al libertinaje, ¿no? A no saber utilizar la libertad que Dios nos dio, porque Dios nos dio inteligencia, libertad y voluntad, voluntad para tomar decisiones. ¿Qué tanto puedo? ¿Qué tanto no puedo? ¿Cómo me debo de comportar? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de decir? ¿Cómo debo de tratar a esta persona? Inclusive ahí dice, honor a quien honor merece, ¿no? Respeto a quien respeto merece, ¿no? Otros dichos, muchos dichos que son sabiduría del ser humano, ¿no? Como el famoso dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué quiere decir? Pues yo me encomiendo a Dios, yo busco la palabra de Dios. ¿Y para qué la voy a buscar? Para vivirla, ¿sí? Para sentirme bien. ¿Por qué? Porque en este mundo, en este caos, hay muchas situaciones muy difíciles en las cuales normalmente, si no tenemos nosotros unas bases sólidas, no tenemos nosotros la compañía de Dios, fácilmente caemos en la tentación. Y como les dije, pues caemos en el libertinaje. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que ya va a ser un desorden completo, ya no va a ser lo que debe de ser con orden, ¿sí? Sino un desorden. Y vemos nosotros que en todos los tiempos y en todas las circunstancias y en todas las fiestas siempre va a existir el vino, ¿sí? Y siempre para cualquier acontecimiento, por tradición humana, se hace el brindis. Vamos a brindar, ya sea por el año viejo, ya sea por la salud, ya sea porque se recuperó, ya sea porque ganó un éxito, ya tuvo un éxito, tuvo un premio, no sé, pero siempre va a haber un brindis, ¿sí? Un festejo. Y en el festejo, pues se utiliza el vino. En esta boda en Canaán, pues estaba el vino, era una boda, todos compartían, convivían, comían, platicaban, bailaban, contentos y alegres como cualquier ser humano. Ahí estaba Jesús, ¿sí? Como cualquiera de nosotros, ¿sí? Con su mamá y con sus amigos, los apóstoles. Pero llega un momento en que pues, ya se ha servido todo, todos están festejando y todos están contentos y felices. Pero la Virgen María, que siempre es bien observadora, que conoce las necesidades de todos y no nada más de ese momento, de ese festejo, de esa celebración, sino que conoce la necesidad de cada uno de nosotros, que nos escucha, que atiende a nuestras súplicas, que siempre está dispuesta a acompañarnos, que nos está cubriendo con su divino manto, que se manifiesta en muchísimas formas, en muchísimos lugares, en muchísimas circunstancias, de diferentes formas, pero siempre compartiendo el amor, compartiendo todo ese sentimiento que cualquier madre puede tener para cuidar a sus hijos, ¿sí? Y esto yo lo menciono también porque en el momento de que Jesucristo está en la cruz, le dice a Juan, he ahí a tu madre, y a Juan, he ahí a a la Virgen, he ahí a tu hijo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está entregando a la Virgen? Pero ella ya desempeñaba ese don de maternidad desde siempre, desde que Dios la eligió como madre de Jesucristo, ¿sí? Ya también estaba elegida como madre nuestra, pero todavía no estaba nombrada, así como algunas cosas que luego Jesús va a preguntar en el siguiente misterio, yo se las voy a mencionar, y entonces vamos a saber qué significa todo esto, ¿sí? Y entonces la Virgen ve la necesidad de los novios, dice, qué barbaridad, ya se terminó el vino y la fiesta continúa y siguen llegando los invitados y ahora, ¿qué se les va a dar, no? Ella ve la preocupación, ve la angustia que van a pasar los novios, la vergüenza, porque pues cómo es posible si se hace una fiesta, pues es para compartir con todos y no nada más con unos, es para que alcance para todos y no nada más para unos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que la Virgen le dice a Jesús, hijo, ya se les ha acabado el vino, ya no tienen vino. Y vemos las diferentes versiones de la contestación que dice, en una dice, mujer, a ti y a mí que todavía no es mi tiempo, ¿sí? Y le dice, pero mira, ya no, se queda así como diciendo, pues, ¿qué va a pasar con ellos? Pero
Jesús, sabiendo también la misión que tiene que cumplir, también tiene que respetar la voluntad de Dios Padre. Él ya sabe el momento preciso en que debería de empezar a manifestar ese poder que Dios le ha dado, porque pues, Jesucristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y lo iba a manifestar, pero en el momento oportuno, de acuerdo a dónde iba a ir a predicar, a los lugares que iba a predicar, las necesidades que iba a encontrar con todas las personas que había allí, la falta de fe con todos los que le escuchaban. Y él dice, todavía no es tiempo, todavía no es mi tiempo, ¿sí? Sin embargo, también la Virgen María, sabiendo que ella es la llena de gracia, la llena de gracia, llena del Espíritu Santo, sabe que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y teniendo al Espíritu Santo bajo, como dice, va a caminar bajo su sombra, pues ella recurre a la oración, porque ella también hace oración. ¿Y qué es lo que dice? Se queda un momento en silencio, como meditando, como preocupada, como pensando, y no es otra cosa que la comunicación que ella tiene con Dios Padre, para que le conceda la gracia de poder ayudar a estos novios. Y entonces, ¿qué es lo que dice la Virgen? La Virgen no le va a decir, yo te lo mando, yo te lo ordeno, tienes que obedecerme, eres mi hijo, para eso. Bueno, todo lo que una mamá puede decir al hijo, ¿no? Cuando quiere obtener un beneficio o quiere que realice alguna cosa. No, sino simplemente ella no se dirige a su hijo para pedirle permiso, ni para mandarlo, ni para obligarlo. Simplemente dice unas palabras. Y las palabras que dice ella no se las está diciendo a Jesucristo, sino se los está diciendo a las personas que están al servicio. Así como ahora ven que pues son los meseros, los cocineros, los que están atendiendo a los invitados. Así la Virgen se dirige a ellos y le dicen, hagan lo que Jesús les diga. Y Jesús, sí, se sorprende, pero también es obediente. Entonces ahí vemos nosotros la docilidad y la obediencia de un hijo, porque debemos de ver todos los aspectos, todos esos sentimientos, las palabras, ¿sí? Hagan lo que Jesús les diga, hagan lo que mi hijo les diga, ¿sí? ¿Y qué hacen los servidores? ¿Y qué hace Jesús? Pues unos a otros van a obedecer. ¿Y quién es la que ha hablado? Pues es la Virgen. ¿Y con qué autoridad? ¿Con qué seguridad? ¿Con qué confianza? Pues con la que de tener la gracia de Dios, de saberse correspondida por Dios, de saberse escuchada por Dios. Esos momentos nos invita a cada uno de nosotros a que así, con esa fe, con esa confianza, recurrir a Dios y poner nuestra situación, cualquier situación que tengamos, en manos de Dios Padre, ¿sí? En este caso de Jesucristo, que Él es el que está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Pero así, así como lo hizo la Virgen, sin anunciar, ay, pues voy a hacer oración, no, pues ahorita le pedimos a Dios, no, pues vamos a rezar por ti, no, pues pide por mí. Muchas cosas que nosotros humanamente hablamos y decimos, cuando la realidad es con toda discreción, ¿sí? En el silencio. Así ella dice, hagan lo que mi hijo les diga. Hagan, es una orden, es un mandato, pero un mandato tan apacible, tan lleno de comprensión para poder ayudar al que lo necesita. Entonces, en primer lugar, vemos aquí como un fruto cómo debe de ser nuestra oración, a quién se la vamos a dirigir, cómo la vamos a dirigir, si realmente es una necesidad o nada más es un capricho de nosotros cuando pedimos cosas a Dios, porque luego de, ay, que me saque la lotería, ay, que yo tenga esto, que me vaya muy bien, que yo tenga suerte para acá, y bueno, puros albures, ¿sí? Entonces, una verdadera oración es cuando realmente se toma en cuenta la necesidad que la misma persona que va a hacer oración siente, ¿sí? Siente esa necesidad y siente que necesita de alguien superior que le pueda escuchar, que le pueda atender, que le pueda salvar, que le pueda ayudar, que pueda venir a darle la mano, que le pueda dar esa paz, esa serenidad, esa tranquilidad que necesita la persona, ya sea para bien propio o para bien de los demás.
porque en ese momento también yo les había mencionado que somos sacerdotes, ¿sí? Pueblo sacerdotal, ¿sí? ¿Por qué? Porque intercedemos. ¿Qué hizo la Virgen? Interceder ante Dios por la necesidad de este matrimonio, porque ya no tenían vino, ¿sí? Y ustedes podrían decir, ay, pues que se abstengan del vino porque eso es malo. Pues no, el vino sigue siendo una tradición y seguirá siendo un respeto para todos, para cualquier formalidad de cualquier convenio, de cualquier alianza, de cualquier convenio que se realice. Sigue siendo una tradición y se sigue respetando. Pero ¿cómo es la oración? Esa oración íntima entre el ser humano y Dios es de corazón a corazón, ¿sí? Sin necesidad de que haya testigos. Basta que yo crea, no estemos en el lugar donde estemos. Cuando se siente esa necesidad de Dios, allí Dios nos está escuchando, ¿sí? Ellos estaban en una fiesta y dirían, ay, no, pues para pedirle a Dios un favor, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que ir a rendir un culto, tenemos que hacer un rosario. No, no, tienes que abrir tu corazón, eso es orar. Orar es platicar con Dios de nuestras necesidades, de lo que realmente estamos necesitando y dejarlo a la voluntad de Dios, ¿sí? Si la voluntad de Dios es concedernos esa gracia, nos las va a dar. Pero si de la voluntad de Dios no nos las va a dar, es porque Él siempre va a buscar lo que mejor convenga para cada uno de nosotros, porque no nos va a dejar que nosotros decidamos por algo que nos va a llevar a la perdición o que nos va a llevar a la muerte, que eso no es favorable para nosotros y para nuestra mente que es pequeñita, pues pensamos que lo que pedimos es necesario, es bueno, y muchas veces no sabemos pedir. Entonces, si no sabemos pedir, el espíritu que tenemos cada uno de nosotros, ese espíritu clama a Dios con gemidos así, que solo Dios sabe entender, solo Dios sabe comprender en el aspecto de que Él intercede por nosotros, el espíritu de Dios que intercede por nosotros. Y sabiendo Dios lo que realmente necesitamos, nos los va a conceder. Seguro que sí, nos los va a conceder. Y no es porque dicen, ay, a ti se te realizan muchos milagros, Dios hace muchos milagros contigo acá, o luego se toma, pues, como una desviación. No, hay personas que tienen algún don especial de curar, pero también si ese don no se sabe manejar, desvía la fe de los creyentes. Y entonces en lugar de recurrir a Dios, ay, pues yo voy a ver a este señor que sabe curar. Bueno, me va a hacer una limpia, va a platicar con Dios y yo voy a sanar, ¿sí? Equivocadamente, todo viene de Dios. Primero Dios y luego lo que tú quieras. Primero platica con Dios, ponte en manos de Dios, que el Espíritu Santo te va a iluminar y te va a guiar hacia donde tú tengas que ir, a quien tú le tengas que hablar. Esa es la verdadera oración. Y la Virgen oró en ese momento. ¿Y qué es lo que le estaba exponiendo? Pues en el corazón lo que le había dicho a Jesús, mira, ya no tienen vino. ¿Sí? Tan sencillo, sin decir tantísimas palabras, simplemente ya no tienen vino. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Pues le va a hacer caso a la Virgen, va a ser obediente y en esa obediencia él va a cumplir lo que la Virgen le está diciendo. Y los servidores, los que están sirviendo, atendiendo a esa fiesta, ¿qué es lo que va a hacer? Pues van a decirle, ellos están esperando lo que Jesús diga, ¿sí? Y si Jesús les va a decir una orden, ellos están aquí, a lo que tú digas. Lo ha dicho la Virgen, lo ha dicho la Madre de Jesús. Y siendo todo un Dios, y aquí vemos la respuesta. Primero la relación de la Virgen con Dios. Ahora vemos la respuesta de Jesucristo. Vemos la respuesta de todos los hijos que deben de ser obedientes, sea lo que sea lo que los manden los papás, ¿sí? Porque son cosas buenas. Claro, que si los van a mandar a cometer pecado, pues allí sí se pueden rebelar. Y aún así, muchos papás cometen mucha violación con los hijos y los obligan a hacer cosas que no deben de ser. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos están sometidos. ¿Son culpables? ¿Tienen pecado? No, porque los están obligando, ¿sí? A lo mejor algunos tienen el Espíritu de Dios y vencen y dicen, pues aunque me mate, yo no lo voy a hacer. Pero normalmente es la docilidad, la obediencia. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa?
Pues Jesús se somete a la autoridad de la Virgen. ¿Por qué? Porque someterse a la autoridad de Dios Padre, ¿sí? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ella lo ha dicho, hagan lo que Él les diga. Y cuando dicen eso, la primera disposición es para los sirvientes, para los servidores, para los que están atendiendo las mesas, ¿sí? Y luego repercute en Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Obedecer. ¿Por qué? Porque Dios Padre lo ha transmitido a través de la Virgen, ¿sí? Entonces por ahí vemos nosotros también reflejada la Santísima Trinidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella hace oración, Dios Padre le escucha, el Espíritu Santo es el que actúa, el que va a realizar, ¿sí? Por eso vemos nosotros que Jesucristo es la voz y el Espíritu Santo es la acción. Entonces va a entrar nuevamente la Santísima Trinidad. Y entonces vemos que si Jesucristo, siendo todo un Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, teniendo todo el poder y la autoridad, no se opuso a lo que la Virgen le dijo, cosa que muchos hermanos separados deberían de observar y de ver, ¿sí? Porque hablan muy mal de la Virgen. Sin embargo, que Dios los perdone porque no conocen la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dice Jesús, vayan y llenen esas tinajas de agua, ¿sí? Siempre se acostumbraba a poner tinajas de agua a la entrada, porque en esas tinajas de ahí sacaban el agua para purificarse, para lavarse de los codos a las manos y de las rodillas, los pies y también la cabeza, porque antes de entrar a una fiesta, a una comida o a comer o a estar con los amigos, tenían que purificarse. Entonces están las tinajas, era lo que las vasijas que más cabía, ¿no? El vino, ¿dónde está? Pues en tinajas también. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Llenen esas tinajas de agua. Allí, cuando dice llenen, también él le está dando una disposición. Vienen los que le están sirviendo y ¿qué es lo que hace? Pues llenar las tinajas de agua, ¿sí? Una vez que ha llenado las tinajas de agua, allí vemos otra manifestación que también nosotros deberíamos de tomar en cuenta, pero que muchos desconocen, la acción del Espíritu Santo, ¿sí? Porque dice, las tinajas, ¿sí? Él eleva su oración al Padre, porque también Jesucristo en todo momento oraba y también pide autorización a Dios Padre y también lo bendice y también le da gracias. ¿Y qué es lo que hace? Pues, ¿qué podíamos imaginarnos nosotros? ¿Cómo podíamos pensar que dijo Jesús? Bueno, Padre, ya están llenas las tinajas. Ahora, yo ya hice lo que tenía que hacer. Ya les dije a los servidores que llenen las tinajas de agua, ¿sí? Ya las han llenado de agua. Alza los ojos al cielo, eleva su oración y bendice las tinajas. Y en el momento que las bendice, se transforma el agua en vino. ¿Quién hizo esa transformación? Si Jesucristo es la voz, Jesucristo es el verbo, pues el Espíritu Santo, ¿sí? Porque es el Señor y dador de vida, por el cual existimos y vivimos y estamos aquí presentes. Entonces vemos otra vez a la Santísima Trinidad manifestada en esa celebración, en esa boda. Y una vez que Él ha bendecido esa agua, pues le dice, llévensela primero al que está festejando, o sea, al novio, para que lo pruebe, ¿sí? Y vienen estos servidores y pues ellos son los únicos que conocen, que ven el secreto, que Dios le ha compartido esa gloria, porque no todos pueden ver la gloria de Dios. Muchos quisieran ver allí la gloria de Dios, pero es a quien Dios quiera permitírselo, ¿sí? A quien Jesucristo se lo quiera permitir ver. Aquí fueron los servidores. Ellos llenaron, ellos son testigos de que era agua lo que habían echado en las tinajas. Y ellos mismos son los que van a llevar ese vino al festejado. Y los comensales pues lo van a tomar. Entonces lo prueban y lo pasa al director, así como nosotros tenemos a veces director de
de fiestas y que dirige todo, se lo llevan porque todo tiene que pasar por una supervisión que lo va a repartir y entonces tiene que ver que sea respetable lo que se va a dar, la cantidad, el tanto, en fin, todo eso hay alguien que lo dije todo eso y vienen ellos y le llevan para que vean el vino y lo prueba y dice, ay, dice, ahora sí, como diciendo, es la primera vez que sucede que primero dan el vino normal y el buen vino lo dejan al final. ¿Por qué? Porque pues normalmente siempre se da el primer vino porque mientras que están las personas conscientes, pues están disfrutando, qué rico, qué sabroso, pero una vez que han estado tomando, pues ya les pierden el sabor y ya les dan cualquier vino corriente o barato, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, dice, bien que la ha sabido hacer porque ha conservado, ha guardado el mejor vino para el último. Dice, y este es un buen vino, ¿sí? Y entonces, ¿qué vemos nosotros? Ese primer milagro en donde dice la autorrevelación de Jesucristo. Autorrevelación quiere decir que él mismo se está dando a conocer como hijo de Dios. Él mismo se está dando a conocer, no con todos, pero sí con los sirvientes, sí con los que están repartiendo el vino, ¿sí? Y allí vemos nosotros toda esta espiritualidad, todo este amor, todos estos sentimientos, toda esa bondad de la Virgen, el que ella siempre nos va a comprender cualquier necesidad que tengamos. Aquí era una necesidad material, otros la tienen física, otros la tienen espiritual, pero la Virgen siempre nos va a escuchar, así como ella es escuchada por Dios Padre, ¿sí? Por el Espíritu Santo. Entonces nos enseña cómo debemos de hacer nuestra oración. Por eso yo siempre les voy a mencionar, ¿no? Que el medio más hermoso y más favorable para conocer la vida de Jesucristo, el por qué vino, a qué vino, para qué vino, y desde el principio hasta el último, es a través del Santo Rosario, de los misterios, ¿sí? Y esta parte, esta forma de ver eh, toda la vida de Jesucristo es diferente a muchos catecismos de diferentes lugares, idiomas, circunstancias, pueblos, naciones, dialecto. Muy diferente a todos ellos, porque aquí es un conjunto, es la recopilación de todos los evangelios donde nos va a hablar de Jesucristo desde el principio hasta su resurrección, en donde vamos a ver nosotros lo que son las obras de misericordia, los mandamientos de la iglesia, las bienaventuranzas, los artículos de fe, donde vamos a ver nosotros todos los valores. El Santo Rosario es inmenso, de verdad, tomándolo en cuenta como debe de ser, pero claro, como nadie nos enseña el misterio de cada parte del rosario así detenidamente, pausadamente, para que observemos nosotros en dónde se refleja la presencia de Dios, pues nomás lo repetimos y a veces parecemos como loritos nada más repetir. Por eso también nos critican y dicen, ay, pero qué chiste le encuentran, esta repite y repite, Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Por qué? Porque en cada una de estas estamos pidiéndole a la Virgen que siga intercediendo por nosotros. Allí allí se va relacionando lo que nos decían nosotros, ¿no? El pedirle a la Virgen, no cansarnos de pedirle, así como los ángeles no se cansan de alabar a Dios en el reino de los cielos, así también nosotros. Pues miren, el tiempo es cortito, ya nos llegó el tiempo. Voy a terminar de seguirles platicando un poquito que nos faltó sobre este segundo misterio, que es la transformación del agua en vino y es la autorrevelación de Jesucristo. Yo los invito para que vayan poniendo atención y vayan empezando a amar el Santo Rosario y sobre todo tengan esa humildad, ese amor, esa confianza a la Virgen de que ella siempre va a interceder por nosotros, sea lo que nos esté sucediendo, la pena más grande, la situación más grande. Pues les deseo muy buenas tardes y que Dios quede con ustedes y que la Virgen nos acompañe siempre. Gracias.
El sabor y la frescura ahora tiene nombre: Filetilandia, restaurante fusión de carnes y mariscos con un sazón inigualable. Trae para ti torres de mariscos, exquisitas charolas de mariscos, carnes o mixtas, deliciosos camarones, pescado a la talla o a las brasas, además de los platillos típicos del mar, así como también una extensa variedad en carnes, hamburguesas, pastas, pizzas y postres. Todo esto acompañado de la bebida de tu preferencia, bien fría. Contamos con servicio de buffet o servicio a la carta en un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. Estamos ubicados en Boulevard Forjadores 8112, Puebla, México. Visítanos o haz tu reservación al 2223 24 40 60. Calidad, precio y frescura nos distinguen. Somos Filetilandia. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del canal.